Efesios capítulo 4, usted buscó en su Biblia. Amén. Sabe que la carta de Efesios es una carta que es muy rica doctrinalmente, tiene un alto y muy profundo contenido doctrinal, no solamente para el tiempo de cuando fue escrita, sino para estas generaciones también. Es la carta llamada la epístola de la unidad, porque lo que busca y lo que apunta es a que podamos encontrarnos en Cristo, que podamos ser uno en Cristo, que podamos estar en unidad, sin distinción de raza, sin distinción de posiciones o de demás situaciones, sino que Cristo no hace acepción de persona, sino que Él murió por todos y por todas, dirían por ahí, ¿verdad? Pero Cristo murió por todos y por todas para que nosotros podamos encontrarnos en Cristo. El lugar o la posición espiritual donde nos vamos a encontrar y vamos a poder ser uno y vamos a poder celebrar la unidad es en Cristo Jesús. Es el único lugar donde nosotros, o es la única posición espiritual donde nosotros vamos a poder ser uno. Déjeme que se lo explique. Es casi imposible que entre dos personas se pongan de acuerdo. No dije imposible, sino casi imposible que entre dos personas se pongan de acuerdo, ¿verdad? Salvo matrimonios, amistades muy profundas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Muchos años compartimos y en algo acordamos y tenemos muchos puntos de acuerdo. Por eso decimos que es casi imposible que podamos estar de acuerdo y encontrarnos en la unidad el uno con el otro si no fuese en Cristo. Porque es difícil que entre dos hombres o entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer nos pongamos de acuerdo si no estamos en Cristo. Y mucho menos si somos muchos, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces nosotros decimos, aunque pareciera ante nuestros ojos que somos muchos, en Él somos uno. En Cristo somos uno. Amén. Por eso hablamos de que este es el único lugar, la única posición espiritual donde podamos encontrarnos. ¿Y cómo se accede a este lugar? Por fe. En la fe. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando accedemos en fe a Cristo, es cuando nosotros accedemos a esa posición espiritual y es ahí donde nos encontramos. Cada uno de nosotros tiene pensamientos, gustos, actividades, una rutina totalmente diferente. Pero hay un tiempo, hay un momento cuando buscamos todos de Cristo, de alabarle, de adorarle, de poder conocerle, porque entendemos que conocer a Cristo produce verdad en nosotros y la verdad nos hace libre del engaño, de la mentira, de las tinieblas. Entonces, es ahí donde nosotros nos encontramos y somos uno. Como por ejemplo, en este momento estamos todos atentos a la palabra para que podamos entender qué es lo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Esta epístola habla de muchísimos temas. Habla de la posición que tenemos en Cristo, de la reconciliación que se produce mediante la cruz, del conocimiento de Cristo, de los oficios ministeriales, de las gracias y de los talentos. Pero yo quiero hablarle en esta noche de un tema que habla esta epístola, que es el fruto de nuestra vocación. Por favor, acompáñenme y lea conmigo Efesios capítulo 4, en el verso 1 en adelante, dice el apóstol Pablo escribiéndole a la carta de los Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos
por todos y en todos. Amado Dios, te damos gracias. Dame un poquito más aquí adentro, por favor, Analía. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de que una vez más podamos ir delante de tu presencia. Señor, en esta ocasión queremos pedirte que lleves cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia en ti, a la obediencia en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre, Señor. Hablándonos, Señor, y disipando todo pensamiento de duda y de incredulidad. Ayudándonos, Señor amado, a permanecer en tu palabra y en las enseñanzas de tu palabra, para la gloria de tu nombre, Señor, y para que podamos conocer más de ti, Señor. Gracias, papá. Pon palabras en mi boca y seas tú hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, Efesios es una carta con mucha cantidad de contenido y de material doctrinal para que nosotros podamos aprender y entender y conocer mucho más a Dios. Por eso los aliento a que no se conforme con la lectura de estos 6 versículos, sino que usted se atreva a poder leerla una y otra vez y a meditar en esta palabra, porque le va a ser de mucha edificación para su vida espiritual. Usted va a aprender muchísimo a través de esta epístola que el apóstol Pablo le escribía a aquellos hermanos que estaban en la ciudad de Éfesos. Luego de haber recibido la noticia de cómo estaban ellos y de que no había muchos problemas, Pablo comienza a ordenar algunas cuestiones espirituales, ¿verdad? Y una de estas es andar según el fruto de nuestra vocación, según como hemos sido llamados. Y eso es lo que quiero hablar en este tiempo, porque estamos edificando en nuestra vida espiritual justamente esto, frutos de multiplicación en nuestras vidas. Y tiene que ver mucho de cómo nosotros nos movemos en lo cotidiano. A veces nosotros pensamos o se nos cruzan las ideas o los pensamientos de creer de que nadie se da cuenta de que nosotros somos cristianos. Hermano, fíjese, si la gente me ve salir así de mi casa con una carpeta gigante que parece una Biblia enorme, sabe que voy al cine, ¿verdad? No, sabe que vengo a la iglesia. Y cuando nosotros nos ven y nos escuchan hablar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de proceder, evidencia de que somos hijos de Dios. Cuando Jesús fue entregado, traicionado por Judas Iscariote, que fue la turba que lo fue a buscar, y Jesús en esa oportunidad le dice a Judas, con un beso me entregas, con un beso me traicionas, ¿verdad? Y él fue llevado al pretorio, y ahí donde estaba siendo injuriado y a través de mentiras para ser acusado. Primero fue al patio del sumo sacerdote y después fue al pretorio para ser castigado. Pero dice que Juan y Pedro se acercaron a donde estaba siguiéndolo a Jesús. Y Juan, que era un poco más conocido en el ambiente de los religiosos de la época, se acercó un poco más y Pedro quedó más retrasado. Y cuenta la palabra que parece que la noche era fresca porque había un grupo de personas que se estaban calentando alrededor de un fuego, ¿verdad? Y Pedro se acercó a ese fuego y una persona lo comenzaron a mirar y le dijeron, tú eres de los que estaba con él. Y él le dijo, no. Y la mujer y los que estaban allí, que empezaron a preguntarle, señalaron 2 o 3 conceptos que son importantes para tener en cuenta. Le dice, sí, porque tú te mueves, nosotros te vimos, vistes y hablas como él, ¿verdad? Entonces, dice que Pedro en ese momento cambió su actitud, se puso más violento y comenzó a insultar a los que estaban ahí. Y entonces recordó aquellas palabras que Jesús le dijo que lo iba a negar antes de que el gallo cantara, y entonces luego de haberlo negado él, dice que el gallo comenzó a cantar y lo inundó una amargura tan profunda que dice que Pedro salió de ese lugar entristecido a llorar amargamente por esta situación. Cuando leemos la Biblia después nosotros vemos que Jesús tiene un trato especial
para Pedro con respecto a esta situación, porque cuando las mujeres lo van a ver a la tumba, le dice, avisale a los discípulos y también a Pedro. Se ve que Pedro todavía, después de 3 días de haberlo negado, todavía estaba triste, acongojado y maltratado por su propia negación. Pero no me quiero quedar en eso, sino que quiero volver. ¿Cómo se dio cuenta esta mujer que era seguidor de Jesús? Por su forma de hablar, por su forma de moverse, por su forma de vestir. Son cuestiones cotidianas en nuestra vida que la gente se da cuenta de que nosotros estamos teniendo un conocimiento de Cristo y que estamos experimentando un cambio. Porque si vos te prestás atención, seguramente no es que descartamos la ropa ni nada por el estilo, pero tenemos un cuidado y una forma a la hora de movernos y de hablar que sin conocer a Cristo por causa de las tinieblas que gobernaban nuestros pensamientos, no los teníamos. Pero después que conocemos a Cristo, la luz llega a nuestros pensamientos y comenzamos a tener un cuidado diferente. Yo recuerdo cuando comencé a venir a la congregación, ¿verdad? Yo conozco la iglesia desde mis 12 años aproximadamente, porque mi papá fue a una campaña y así se convirtió y toda mi casa se convirtió, ¿verdad?, a través de ese primer acto de fe. Entonces con mis hermanos fuimos a la iglesia. Mi hermano, el que me sigue a mí, y yo éramos los más rebeldes, ¿verdad? No, como ya éramos más grandecitos, nos resistíamos un poco, por eso yo entiendo a los papás a veces y le digo, si vos me dejás me acerco a tu hijo, hablo un rato con él, porque entiendo cuál es la posición, ¿verdad? Pero usted sabe que comencé a ir a la iglesia y lo que me sembraron estaba siempre en mi corazón. Pero lo que hizo el cambio en mi vida y que determinara servir a Dios fue un encuentro personal en una de las campañas también, que en una reunión especial, así al aire libre, que un hombre estaba predicando y la verdad que yo me sentí que estaba desnudando mi vida, confesando todos mis pecados. Entonces me entregué ese día a Cristo y mi vida comenzó a cambiar. Y yo dije, todavía con algunos reticencias y resistencias a congregarme, dije, yo voy a venir y me voy a sentar. En ese tiempo había algunos bancos de madera. Me voy a sentar en el último banco de madera. Los horarios de la iglesia, las actividades eran diferentes. Teníamos culto miércoles, viernes, sábado, domingo a la mañana, domingo a la tarde. Entonces yo dije, ¿cuál es el que menos gente va? El viernes, listo. El viernes voy a ir, me voy a sentar en el último banco y que nadie me venga a decir nada. Estaba como, sabía que tenía que entregarme, sabía que tenía que buscar de Dios, pero es que estaba enojado, como resistiéndome a eso, ¿verdad? Fueron mis primeros pasos, por eso le cuento esto. Todavía mi vocabulario no era el que usted conoce hoy, sino que yo no dije y que nadie me venga a molestar, sino que dije otra cosa y dije que las consecuencias de que me molestaran iban a ser otras cosas, que no se lo voy a decir porque me avergüenza, ¿sí? Y venía así como me encontraba al día, porque no quería que nadie me tenga en cuenta. Es como que me resistía a lo que Dios estaba haciendo, porque yo sentía el llamado de Dios. Por eso dice, andá según la vocación. La vocación es justamente eso, es el llamado que Dios hace a nuestras vidas para vivir una vida conforme a la vida de Dios. Entonces me resistía. Y recuerdo que algunos jóvenes de ese tiempo, varones, se acercaron y comenzamos a entablar una amistad. Y ellos me invitaron a algunas juntadas que hacían, algunas reuniones. Veníamos los días sábados. Y yo venía con unas hojotas de cuero que tenían. Me acuerdo que venía unas bermudas y en remera, cosas que no me den nada para hacer, nada. Yo me sentaba ahí, no hago nada. Yo venía a nada. Entonces un día estábamos terminando la reunión, todos reunidos así en la vereda, charlando, había una ronda, eran como 6 o 7 varones que estábamos hablando, y yo estaba así, ¿no? Y charlando, y qué sé yo, ¿viste? Porque ya era uno más, pero empilchado así, en hojota andaba, hojota de cuero, y
Y hago así para abajo y me veo los dedos del pie, muevo los dedos del pie y veo que todos los demás estaban de zapatito, de pantaloncito, y me miré así, me miré yo como si mirándome en un espejo, ¿verdad? Dije, no puedo ser tan croto, porque ese fue el pensamiento que me vino, ¿verdad? Y a partir de ese momento le dije a mi señora, le digo, voy a ir a comprar ropa. Y fui a comprarme ropa y bueno, ahí me compré, como dice mi viejo siempre, unos pantalones de poplín, que son esa gabardina finita, ¿no? Azules, me acuerdo que usé eso hasta que no sé, ya estaban gastados por todos lados. Pero me acuerdo que fueron los primeros pantalones que compré para venir a la iglesia, para asistir a la iglesia, para cambiar mi forma de vestir, para cambiar mi apariencia, ¿verdad? Pero nadie vino y me dijo algo, sino que solamente la luz de ir conociendo a Cristo me hizo ver que la incomodidad de estar en la situación en la que estaba y decía, tengo que cambiar. Porque sabe, el poder permitirle al Espíritu Santo en nuestras vidas, esto es algo casi irrelevante, el tema de la ropa. Yo siempre hablamos con los líderes y les decimos que nosotros no tenemos que poner condicionamiento de cómo la gente tiene que venir, porque les cuento justamente mi experiencia, ¿verdad? Que venía enojota a la iglesia, o sea que no tenemos que poner condicionamiento, ¿verdad? Pero el conocer a Cristo no solamente cambia nuestra forma exterior de expresarnos, sino que lo más importante es que transforma nuestro interior. Transforma de tal manera nuestro interior que nuestro pensamiento y nuestros sentimientos se van forjando a los pensamientos y a los sentimientos de Cristo. Pero para que nosotros podamos entender esto, tenemos que entender que tenemos un llamado a una vocación. ¿Cuál? ¿Hacer alguna actividad dentro de la iglesia, participar de algún servicio? No, eso es una expresión de la gracia de Dios en nuestras vidas, que con el tiempo y a medida que vayamos madurando espiritualmente, se perfeccionará y terminará expresándose. Por decantación nosotros nos estaremos ubicando en el lugar donde Dios ya ha puesto gracias específicas para que podamos servir. Algunos seremos predicadores, otros seremos músicos, algunos cantaremos como canta su pastor, así de bien, lindo, entonando, ¿sí? ¿O no? Amén, diga usted. Bendígame, ¿sí? Y algunos serviremos en distintas áreas, tendremos una gracia evangelística, apostólica, profética, pero eso a medida que vayamos madurando y conociendo a Dios, irá expresándose en nuestras vidas. Eso no nos preocupa porque a medida que maduramos, el Espíritu Santo mismo es el que va dando testimonio a nuestro espíritu y es el que va generando que eso se comience a expresar. Decía el profeta Jeremías, tu palabra me es afrenta, porque le causaba problemas en la época en que Jeremías hablaba, porque él le tocó vivir en una época que el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Pero dice, pero no la puedo resistir porque me es como fuego en mis huesos. Y entendemos que las gracias ministeriales son así. Por más que las queramos resistir, por más que nos hagamos los distraídos, por más que digamos, no, yo evangelista no soy, no, yo pastor no voy a hacer nunca, ¿verdad? Eso es, yo decía, yo no voy a hacer nada y míreme ahora, estoy prendido en todas. Así que es una cuestión de madurez. Cuando uno es niño, cuando es inmaduro, no quiere crecer porque disfruta de ser niño, ¿verdad? Disfruta de la provisión de papá, disfruta de la protección de papá, pero a medida que maduramos nos sentimos incómodos y queremos comenzar a participar en el servicio en la casa de papá. Así que las gracias ministeriales no es un problema. Del llamado que le estoy hablando es el llamado a ser hijos. Y tenemos que entender dos situaciones importantes para que nosotros podamos comprender este llamado. Uno, Jesús no va a ser nuestro Señor
si nosotros no le permitimos que Él se enseñoree de nuestras vidas. Jamás Dios te va a obligar a que Jesús sea el Señor de tu vida, sino que siempre, dice la palabra de Dios, que pacientemente Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Significa que no hay una obligatoria, no está obligado. A veces se traba. No está obligado a recibir a Jesús como Señor y Salvador. San Juan capítulo 3, en el verso 16 y el 17, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a Jesucristo para que todo aquel que sea salvo, ¿sí?, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna. Pero no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dice, el que lo recibe ya ha sido salvo porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero el que no le recibe ya se ha condenado porque ha rechazado. O sea, ni siquiera Dios te obliga a que recibas el señorío de Cristo, sino que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que perfeccione la obra que Él mismo está dando testimonio en nuestras vidas. Porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Nosotros somos solamente herramientas usadas por el Espíritu Santo para dar testimonio, para hablar, para acompañar, para manifestar lo que Él mismo también está haciendo en nuestras vidas. Por eso, el señorío de Cristo lo tenemos que recibir. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo el que le recibe, Dios le da la autoridad, la potestad de ser llamado. Se manifestó al mundo, se manifestó como el Hijo de Dios, como el Salvador, y muchos lo han rechazado, pero usted y yo lo hemos recibido y hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, hemos creído en nuestro corazón y lo hemos confesado con nuestra boca para que podamos ser salvos, ¿verdad? Pero ¿podemos confesar con nuestra boca lo que no hay en nuestro corazón? Sí, también. Por eso, ninguno está obligado, sino que el que podamos recibir a Jesús como Señor y Salvador tiene que ver con que nosotros podamos alcanzar la luz y el entendimiento de que Jesús es nuestro Salvador. Que Jesús, siendo Dios, se despojó y salió tomando la forma de hijo y estando en la condición de hombre, como siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que usted y yo no tengamos que pagar el precio de nuestros pecados. Esa es la palabra en la que nosotros creemos, en que Cristo es quien pagó nuestros pecados para que nosotros seamos salvos y por medio de Él aceptos como hijos. Amén. Es para algunos, solamente para algunos. Dios hará acepción de persona. Dios solamente manifestará al Hijo para escoger unos pocos de entre tantos. No, hermano, no, definitivamente no, no es para algunos, es para todos. Amén. Se lo aclaro, son puntos doctrinales importantes que usted lo tenga presente. Dios no te va a obligar, sino que Dios va a golpear una y otra vez la puerta de tu corazón para que vos le permites que Él se enseñoree de tu vida. Y no es solamente para nosotros, no somos una élite, sino que Dios ha manifestado para que todos los hombres puedan encontrar salvación en el Hijo. Tito capítulo 2, en el verso 11, dice que la salvación se ha manifestado para todos los hombres, no para algunos, para todos los hombres. El lindo, el feo, el clásico, el exótico, para todos, para todos. Usted me entiende, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9, dice que pacientemente Dios espera que todos procedan al arrepentimiento.
Cuando Dios piensa en salvación, no piensa en algunos pocos, piensa en todos, en todos. Dios quiere que todos sean salvos. Usted tómese ese concepto, internalícelo, piense en esto, y cuando usted camine por la calle y vea a la gente que no conoce a Cristo y que la luz de Cristo todavía no resplandece en su vida, dígale: por este también murió Cristo. Cuando usted vea a alguno que está tomando algo de lo ajeno, usted no lo condene, sino que usted diga: por este también murió Cristo, ¿verdad? Cuando alguien sea violento, usted también piense: por este también Cristo murió. Personas que están sumergidas en vicios o en conductas de idolatría, usted diga: por este también Cristo murió. Amén. Hágame un favor y mirarlo al que tiene al lado. Vamos a entrenarnos y decirle: Cristo murió por vos y por mí, por tus amigos. Vale decirle: por tus amigos, por tus parientes y por tu suegra también. Las suegras no son parientes, son suegras. ¿Sí? Ese es un chiste, ¿no? Amamos a las suegras. Usted no va a orar como un amigo mío que decía, que oraba por su suegra y decía: Señor, conviértela o llévatela. Llévatela, Señor. Decía: ahora. Decía, un atrevido era ese. ¿Cómo iba a decir eso? Yo amo a mi suegra. Señor, guárdala, alárgale la vida a esa hermosa mujer que me ha dado un bombonazo. Gloria a Dios por las suegras. Dígame, acompáñeme. Hay algunas suegras por acá, y algunas tienen cara de suegra. Así que, hermanos, la vocación a la que fuimos llamados no es para algunos, es para todos. Cristo murió por todos. Vamos, diga conmigo: Cristo murió por todos, no por algunos. Y espera que todos alcancen salvación. Internalícelo, tómelo, atrápelo en su espíritu. Piense en eso, y cuando vea a la gente, piense de esa forma. Todos necesitamos la salvación de Cristo. Amén. Amén. Pero ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Y cómo sabemos que andamos según la vocación a la cual fuimos llamados, a ser hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que andamos según? Lo encontramos, como todas las cosas de la vida, en las palabras de Jesús. Usted procure conocer las palabras de Jesús. Conocer a Cristo le llevará a que usted conozca la luz, que conozca todas las respuestas que necesita de cualquier ámbito de su vida cotidiana. Necesitamos conocer las palabras de Jesús y encontraremos las respuestas a todo, porque solo en Él encontramos la plenitud del hombre. Amén. Por eso, ¿cómo sabemos que andamos según la vocación a la que fuimos llamados, que es la vocación de hijo? En las palabras de Jesús encontramos la respuesta. Juan capítulo 15, verso 5, para los que están anotando, dice: separados de mí nada podéis hacer. O sea, ¿cómo sabemos que andamos según la vocación? Porque estamos en Él, y en Él llevamos frutos, y el Padre nos limpia para que llevemos más frutos. Y el otro texto es Mateo 7, 16. Dice que los árboles se conocen por los frutos. Un buen árbol no puede dar malos frutos, y un mal árbol no puede dar buenos frutos. Por los frutos los conoceréis. Así dijo Jesús. Entonces,
los frutos de nuestras acciones cotidianas, más allá de la ropa que vestimos, las palabras que usamos, sino las expresiones de lo que pasa por nuestro interior, son lo que va a manifestar si somos o no hijos de Dios, si andamos conforme a la vocación a la cual fuimos llamados, a ser hijos de Dios. Por eso leíamos Efesios capítulo 4, que nos habla justamente de una serie de conductas o conceptos que manifestarán en nuestra vida que somos hijos de Dios. Número 1, humildad. Número 1, humildad. La humildad no es otra cosa que no tenemos que tener un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Creernos que somos superior al otro, aunque en nuestras condiciones cotidianas o en nuestra tarea laboral de todos los días se manifieste y que por ahí hacemos con mayor efectividad la tarea, nunca debemos pensar que lo que estamos haciendo o lo que estamos desarrollando nos hace mejor que el otro, ¿verdad? Porque puede haber muchas otras virtudes en el otro que superan algunas virtudes nuestras. Por eso no debemos tener un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Este es un consejo bíblico. La palabra de Dios nos dice que no debemos tener mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. El mejor ejemplo de humildad lo vemos, como siempre, en la persona de Cristo. Cuando Él se ciñe la toalla en su cintura y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, y esos comenzaron a decirle, tú no lo puedes hacer, no lo debes hacer, y Jesús le dijo, es necesario que yo lo haga. Y después más adelante continúa con algunas enseñanzas diciendo, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a su propia persona, no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y después en otro texto bíblico dice que Él vino a entregar su vida para el rescate de muchos. Jesús, siendo Dios, no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que despojándose de sí mismo, tomó la condición de hombre y estando en esa condición como siervo obediente, murió hasta la muerte y muerte de cruz. Él no dijo, yo soy tu hijo, Padre, ¿cómo voy a ir a la cruz? Yo soy tu hijo, ¿cómo voy a morir por esta gente? Yo soy tu hijo, no puedo soportar que me escupan, que me maltraten, que me injurien y que me menosprecien. No, en ningún momento esas fueron las palabras de Jesús. Jesús siempre con humildad, Él procuró establecer los principios del reino de los cielos, predicando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Fíjese que volvemos al principio. Jesús se manifestó a los hombres y procuraba la buena voluntad de los hombres en el arrepentimiento y en la conversión. Sabe que es una tarea titánica, utópica para cualquiera de nosotros, pero con el solo hecho de pedirle socorro, auxilio al Espíritu Santo, Él va a ser el que va a traer las fuerzas necesarias y el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio para que el verdadero arrepentimiento sea manifiesto en nuestras vidas. Pero necesitamos ser humildes. ¿Sabe? Una de las características contrarias a la humildad es la soberbia. Y el hombre o la mujer soberbia, cuando hablamos de hombre, hablamos en general. Algo que lo caracteriza es el no reconocer la equivocación o no reconocer que está haciendo mal. Siempre tiene una justificación para lo que está diciendo. No sé si a usted le ha pasado que nos encontramos en una posición que nos dimos cuenta de que hicimos mal con lo que estábamos haciendo, pero siempre buscamos un porqué. Y entonces cuando te dicen, pero mirá que te equivocaste en esto, sí, pero yo no me hubiese equivocado si hubiese... Siempre tenemos un pero, ¿verdad? Eso es un rasgo de soberbia, de altivez, que es lo contrario a la humildad. Cuando nosotros decimos, sí, la verdad que sí, me equivoqué, perdóname, sin justificativo, sin excusas,
sin condicionamientos, entonces nosotros estamos desarrollando y manifestando en nosotros un carácter de humildad. No se justifique. Si se equivocó, reconozca que se equivocó. No diga, sí, pero, bueno, pero, ¿viste? Ah, sí, no lo hago más, pero, siempre tenemos un pero. No, porque la palabra de Dios dice que Dios da gracia al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén. Así que rasgo principal para que nosotros manifestemos de que estamos siendo tratados como hijos y estamos en la posición de hijo es humildad. Amén. Amén. Vamos a decirle al que tenés al lado, tenés que ser humilde, ¿eh? No se aprovechen los esposos, ¿sí? Y las esposas. Otra de las características de que somos hijos de Dios y que caminamos conforme a la vocación que fuimos llamados, que es la de ser hijos de Dios, es la gentileza. Es la gentileza. La Biblia dice, la respuesta mansa aplaca la ira. ¿Sabe que si usted es gentil, el otro no tiene otra cosa que ser gentil con usted? Si usted es amable con alguien, el otro va a ser amable. Pero si usted contesta con agresividad, las contestaciones agresivas, lo único que está haciendo es echarle hasta el fuego, ¿verdad? Es una mentira del mundo que el fuego se apaga con fuego. Mentira, hermano, no échele más fuego al fuego, porque lo que va a tener va a ser una tremenda fogata. Y hay algunos que no nos conviene, ¿sí? Usted, el que tiene oído, oiga, ¿sí? No nos conviene a veces tener ese tipo de fogata. Entonces tenemos que ser gentiles, no solamente con los de la casa, sino con los otros. Si alguien te contesta mal, no vas a cambiar la actitud contestándole mal o queriendo poner tu derecho sobre el de él. Si él te está contestando de esa forma, es porque en algún momento alguien le hizo pensar que tenía derecho a contestarte de esa forma. No sé si a usted le pasó estar en la fila de un banco, de algún lugar de servicio público, y que por ahí te distraes o te adelantás. Señor, allá, ese es su lugar. Mantenga su lugar, señor. Te tratan así, ¿verdad? Y cuando llegás, te miran todo, te lo revisan. Ah, mire, acá le falta un sellito, o tráigame la fotocopia de... Pero si yo vine a preguntar, pero le falta la fotocopia, ¿qué quiere que haga? Si no tiene esa fotocopia no puede hacer nada. ¿Sí o no? ¿No le pasó eso? ¿Y usted qué hace? Va enojado, saca la fotocopia y le dice, acá está, señora, mire ahora, a ver. No me va a decir que le falta algo. No, usted tiene que decir, ¿cómo le va? Acá está, ya le traje la fotocopia. ¿Sí? Trátela bien. Dice la palabra de Dios, ¿sabe qué hacemos? Ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza, ¿verdad? ¿Sabe lo que es ascuas de fuego? Era un castigo que se hacía, se ponía un recipiente con brasas encendidas que producían calor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros contestamos bien a los malos tratos, ascuas de fuego amontonamos sobre la cabeza, ¿sabe? Y una respuesta mansa va a bajar cualquier situación. Me pasó hace unos días atrás que yo estaba hablando con un matrimonio, haciendo una charla, una consejería, y alguien vino y me habló mal, pero mal, ¿viste? Cuando todos hacen silencio y te quedan mirando. Entonces este matrimonio me miró así, como diciendo, ¿qué va a hacer? Aparte dice, si se calienta el gordo este, lo mata al enano este. Pero no, entonces yo le dije, ¿y qué querés que haga? Le digo, hay cosas que no puedo hacer, que hay que hacer y que son así. No te enojes. Sabe entender cuál es la situación. Porque una respuesta mansa aplaca la ira. Es difícil, hermano, pero ¿sabe por qué es difícil? Porque nos cuesta morir. Y siempre queremos imponer nuestra postura. Pero la humildad y la gentileza ayudan a manifestar que somos hijos de Dios y que andemos
conforme a la vocación en la que fuimos llamados. ¿Qué palabras usamos para dirigirnos a los demás? ¿Cómo tratamos a los otros? Hace un tiempo atrás, le cuento una anécdota, hace un tiempo atrás estamos emprendiendo una actividad económica y que nos toca tratar con diversos tipos de gente, ¿verdad? Pero hay uno específico que la verdad que me causa gracia, me divierte, ¿verdad? Porque es muy enojón, se enoja, ¿viste? Y cuando se enoja, no solamente se enoja conmigo, sino que también me manda mensajitos, ¿viste? ¡Ay, cómo nos reíamos! Con esos mensajitos. Pero ¿sabe qué hago cuando yo voy ahí? En vez de enojarme, le digo, no te enojes, vení, y lo abrazo y le tiro todos los kilos encima, lo abrazo y le doy besos. Se enoja. Le digo, y medio como que se tiende a manifestar. Pero ¿sabe, iglesia, que se me cayó la hoja? ¿Sabe que eso me ganó, me ayudó a ganar una entrada en ese lugar? Pero cuando nosotros contestamos mal, cuando nosotros contestamos con el mismo tenor con el que somos tratados y nos olvidamos de la gentileza, de la amabilidad, de la cortesía, ¿verdad? No estamos manifestando que somos hijos de Dios. Cuando vemos que alguien está llegando a un lugar, ¿y qué hacemos? ¿Apuramos el paso para entrar primero nosotros para que nos atiendan? ¿O le abrimos la puerta para que entre? Cuando vamos viajando en algún transporte público y sube alguna persona mayor o con alguna incapacidad, de repente nos agarra y nos envuelve una nube de sueño que nos dormimos enseguida. O le decimos, por favor, señor, siéntese, señora, siéntese. ¿Sabe que eso lo distingue a usted entre todos como un hijo de Dios? La cortesía, la gentileza, la amabilidad son rasgos característicos de los hijos de Dios. Y como le decía, Jesús era un hombre cortés, manifestaba cortesía. En una ocasión le trajeron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Y según la ley decía que esa mujer era merecedora de la muerte. Ella y el otro, al otro no lo trajeron, pero trajeron a la mujer. Y los que estaban allí le decían a Jesús, esto sucedió, ella merece el acto, merece ser apedrada. Y Jesús guardó silencio. Y tanto insistían los que estaban a su alrededor que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primer piedra. Ellos, acusados o redarguidos por el Espíritu, abandonaron el lugar y quedó Jesús con la mujer sola. La mujer cubriéndose por causa de lo que le podía venir. Jesús se acerca y le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, se fueron. Bueno, vete, dice, yo tampoco te acuso, pero no peques más. Jesús tenía toda la autoridad para determinar en ese momento que sea el juicio manifestado sobre esa mujer, porque era lo correcto, por así decirlo, de alguna manera, pero sin embargo él optó por una respuesta amable, una respuesta cortés, una respuesta gentil hacia esa mujer. Me imagino yo a Jesús tomándole la mano y diciéndole, yo tampoco te acuso, vete y no peques más, ayudando a esa mujer, levantándose de esa condición en la que había sido encontrada. Sabe que un acto de gentileza puede marcar a una persona y puede ser la puerta para que usted le manifieste que es un hijo de Dios y que Jesús murió por sus pecados para que no sea condenada. Iglesia amada del Señor, nosotros tenemos que ser gentiles, no egoístas, no soberbios, sino que con toda humildad predicar el Evangelio, no desde una posición altiva,
porque no es nuestra la salvación es de Dios y la ha manifestado a los hombres, a todos. No somos nosotros merecedores más que cualquier otro, sino que nosotros somos tan merecedores de la condenación como cualquier otro que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso, iglesia amada del Señor, humildad, gentileza son características que manifiestan de que andamos según la vocación a la que fuimos llamados. Paciencia es la otra, y esta me gusta mucho, porque paciencia significa tolerar sin alterar el estado. ¿Cuánto es nuestra capacidad de toleración, verdad? ¿Cuánto toleramos sin antes enardecer? Pedro un día se le acercó a Jesús y le dijo, ¿cuánto tengo que soportar a mi hermano? Pedro ya estaba sacado, le quería partir un palazo en la cabeza, parece. Y Jesús, ¿cuántas veces? 7 veces, le dice Pedro, porque ya van 6:30. Claro, ya lo quería. Y Jesús le contestó, sabiamente le dijo, 70 veces 7. Y Pedro agachó la cabeza y se fue. Porque sabe, iglesia amada del Señor, desarrollar la paciencia también habla que pudimos alcanzar la luz de a qué fuimos llamados. Mateo escribió y dice, bienaventurados sois cuando hablan mal de vosotros mintiendo, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando sois maltratados por causa del Evangelio. Iglesia amada del Señor, doblemente bendecidos, dice la palabra de Dios que somos, cuando alguien nos trata mal por causa del Evangelio y nosotros no reaccionamos. Hay que morir. Lo más difícil es morir. Lo más difícil es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque es fácil pronunciarlo con palabras, pero llevarlo a nuestra propia vida es la parte más difícil. Y quiero decirle algo, yo soy muy temperamental y no crea que he alcanzado esto que Dios nos está hablando en este tiempo. Solamente soy vocero de lo que Dios está procurando edificar en nuestras vidas. Sigue Dios trabajando con mi carácter y desarrollando la paciencia, la humildad y la gentileza. Amén. Sabe que el paciente no altera el estado y no tranza y no permite que otras situaciones externas alteren su estado de santidad, ¿verdad? No hace pactos con otras cosas que alteren su estado de santidad, ni permite, sino que defiende con temor y temblor, porque tiene la luz de Cristo en su vida, porque andamos según la vocación en la que fuimos llamados. Amén. Amén. La cuarta son 6, pero quiero que me acompañe, por favor. La cuarta es ser comprensivo. No podemos ser comprensivos, comprender al otro, si nosotros lo miramos desde nuestra posición. Es como pretender que tengamos un acuerdo los unos con los otros cuando querramos imponer nuestra posición. Desde nuestra humanidad es imposible poder comprender a otros hombres, pero cuando nos encontramos en el lugar y en la posición de hijos de Dios en Cristo, nosotros comprendemos al otro de una forma diferente. Porque al pecador lo vemos como alguien que está gobernado por las tinieblas, pero al hermano, al que hoy tenés al lado tuyo, lo ves como el complemento de tu vida, como alguien que es necesario para tu vida, alguien que complementa lo que vos no tenés. Mirá el que tenés al lado, miralo y vas a encontrar gracias, talentos, capacidades que nosotros no tenemos, sino que están en el otro porque nos complementamos los unos a los otros. Amén.
Amén. Nos necesitamos. Decirle al que tenés al lado, te necesito. Dale, decile. Usted sabe que estuvimos viajando al Paraguay y me gustan mucho algunos conceptos del idioma guaraní, ¿verdad? ¿Sí? Ellos, para llamar al hermano, al que en este contexto nuestro le llaman Yepengüe, que significa parte de mí, mi complemento, ¿verdad? Y en guaraní sería Aikote en vez de Reje Yepengüe. ¿Está bien así? Te necesito, parte de mí, ¿sí? Es una expresión muy linda y tenemos que aprender a entendernos que nos necesitamos los unos a los otros. Pero para eso tenemos que estar parados en Cristo, para que podamos comprender que mi hermano también puede fallar, que mi hermano también se equivoca, que no todas las cosas le salen bien, que hay situaciones en que por ignorancia o por equivocación comete algunos errores. Por eso Jesús le dice, vayan de dos en dos. Porque cuando uno se caiga, el otro lo va a levantar. Y cuando uno se quede, el otro lo va a alentar. Hermano, qué lindo que es ir de dos en dos. No fuimos creados ni diseñados para andar solos en la vida, sino que necesitamos al otro porque el otro nos complementa. Pero para eso tenemos que permitir que el Espíritu Santo genere en nosotros el carácter de ser comprensivo, de poder entender que no siempre le van a salir todas las cosas bien a mi hermano. ¿Sabe? Le voy a decir algo. A veces nosotros nos sentimos defraudados por el otro porque ponemos demasiadas expectativas. A veces la gente pone demasiadas expectativas en nuestras vidas, ¿verdad? Porque tienen un concepto muy alto de nosotros y cuando nos equivocamos se enojan y lo primero que te dicen, yo no pensé que vos podías hacer eso. Y lo primero que tenemos que decirle nosotros, gracias y perdoname. Gracias por tener tan buen concepto de mi vida y perdoname porque soy hombre y soy falible y todavía me sigo equivocando y estoy aprendiendo. Amén. Comprensivos, tenemos que ser comprensivos. Pacificadores. Pacificadores no significa que no molestemos al otro, sino que la palabra de Dios dice, en cuanto de ti dependa, está en paz con todos. Y Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguí la paz, seguí la paz. Somos nosotros quien debemos procurar la paz. ¿Sabe que hay un pensamiento colectivo que dice, cuando hay un conflicto o hay algún problema, que dice, no te metas, déjalo que se arreglen? Y a veces es trasladado a la iglesia, porque nosotros nos enteramos, porque mire hermano, que seamos pastores es un hecho de que Dios así lo ha determinado. No porque seamos Dios en la tierra o la representación de Dios, sino somos igual que usted, necesitamos ser forjados y trabajados por Dios. Y todavía Dios sigue moldeando nuestra vida y Dios va creciendo, no más que nos ha dado un rol conforme a las gracias que Él mismo ha determinado en nuestras vidas para que cumplamos una función en la iglesia. Por ende, no sabemos todas las cosas. Si Dios no nos las revela o usted no nos las dice, no conocemos todas las cosas que suceden. Y a veces nos enteramos de situaciones y algún hermano que te dice, yo ya lo sabía. Y a veces te dan ganas de decirle, y si lo sabías, ¿por qué no hiciste algo para solucionar esta situación? Porque hermano, saber hacer lo bueno y no hacerlo también nos es contado por pecado. Hacernos distraídos y hacer creer que no entendemos ni sabemos lo que hay que hacer, también nos es contado como pecado. Entonces, ser pacificadores significa involucrarnos, ser partes, no solamente espectadores y observadores, sino estar comprometidos
con la obra. No importa si sos pastor, apóstol, evangelista, profeta o maestro, el lugar que te toque ocupar dentro de la congregación, el rol que Dios te haya asignado, en esta ocasión es secundario. Importante que nosotros seamos pacificadores, porque la palabra de Dios nos dice, seguí la paz, seguí la paz. Amén. Y por último, debemos procurar la unidad. ¿Sabe? La unidad no aparece por sí sola. La unidad se trabaja negándonos, dándole lugar a la obra del Espíritu Santo para que produzca en nosotros humildad, gentileza, paciencia, comprensión, paz y un gran amor y una atracción hacia la unidad. Debemos trabajar en la unidad, pero la unidad no se trabaja de hombre a hombre. La unidad se trabaja en nuestra relación con Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Si no le permitimos al Espíritu Santo que forje lo que tenga que forjar, arranque lo que tenga que arrancar, nunca vamos a lograr hacer uno con Cristo y mucho menos uno con mi hermano. Los frutos que se manifiestan es que somos y nos ven como hijos de Dios, miembros del cuerpo. Obedecemos a un espíritu, servimos a un Señor con fidelidad y un bautismo que manifiesta nuestro compromiso. Porque el bautismo es eso, es la manifestación de nuestro compromiso de servir a Dios, primeramente en nuestras vidas, diciéndole no al pecado y a todo lo que atente contra la obra del Espíritu en nuestras vidas. Porque, iglesia amada del Señor, y escúcheme bien, no tenemos un Dios que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades, el cual es Padre, antes que todas las cosas es Padre, el cual es por todos, porque cualquier necesidad que vos tengas, Él va a ir por vos, el cual es sobre todo, porque es soberano, y el cual es en todo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Iglesia amada del Señor, andemos conforme a la vocación a la cual fuimos llamados, con humildad, con paciencia, con gentileza. Sea gentil con la gente, porque lo que usted siembre es lo que va a estar cosechando. Si usted si usted siembra espino, espino va a cosechar. Si usted cosecha flores, flores va a cosechar. Si usted siembra flores, flores va a cosechar. Si usted siembra actos de gentileza, ¿sabe qué va a cosechar? Gentileza de los hombres. Con humildad, con mansedumbre, con gentileza. Andemos conforme a la vocación, seamos comprensivos con el otro. No siempre hace las cosas mal porque tiene ganas de hacerlas mal. Démosles el beneficio de la duda y pensar que en muchas ocasiones nos equivocamos. ¿Nunca te equivocaste? ¿Nunca dijiste algo que no tenías que decir? ¿Nunca hiciste algo que no tenías que hacer? ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo con los otros, que también estamos esperando que la gente sea comprensiva con nuestras vidas? No seamos irónicos y no le digamos, che, ¿sabes que a veces me dicen, pastor, vos, ¿qué opinás de tal y cual cosa? A veces me da miedo contestarle, ¿viste? Porque después te dicen, ¿y por qué hiciste esto? Y porque soy hombre y me equivoco, perdóname, no me di cuenta. La próxima vez no esperes que me equivoque, avísame antes, así no me equivoco. Porque
nos equivocamos. Pero si somos comprensivos, si entendemos que la vida de a dos es mucho más linda, nos vamos a acompañar. Si comprendemos que entender al otro es mejor que acusarlo, vamos a disfrutar mucho más de la compañía del otro. Seamos pacificadores, involucrémonos para resolver los conflictos. No miremos de afuera diciendo no me toca a mí, no es esto para mí. Seamos pacificadores y procuremos la unidad.